Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo una semana fantástica y llena de energía positiva. Hoy vamos a tocar un tema que sé que resuena con muchísimas mujeres, un tema que a menudo se mantiene en silencio por miedo al juicio, pero que es crucial que abordemos abiertamente: la presión en torno a la maternidad y cómo las mujeres, incluyendo las que han alcanzado el éxito profesional, la experimentan de forma única. Vamos a hablar de si la maternidad es realmente una elección empoderadora, un paso natural en la vida de toda mujer, o si en realidad puede sentirse como una carga impuesta por la sociedad, por las expectativas familiares o incluso por las nuestras propias. Exploraremos la verdad, la realidad sin filtros, detrás de esas decisiones tan personales, y cómo Demet Evita, y tantas otras mujeres, han navegado este complejo terreno. No vamos a dar respuestas definitivas porque no las hay. Lo que sí vamos a hacer es abrir un espacio seguro para la reflexión, para el debate y sobre todo para la empatía. Quiero que cada una de vosotras se sienta escuchada y comprendida, independientemente de vuestra postura sobre la maternidad. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan apasionante, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde comparto reflexiones sobre el bienestar femenino, el desarrollo personal y cómo navegar el mundo con autenticidad y alegría. Dale clic al botón de suscribir ahora mismo, y únete a esta comunidad que crece día a día. Me encantaría tenerte por aquí. Ahora sí, entremos en materia. La maternidad, un tema que evoca tantas emociones, tantos sueños, tantas expectativas. Desde que somos niñas, muchas veces se nos programa, de forma sutil pero persistente, para ver la maternidad como la culminación de la feminidad, como el paso lógico y natural en la vida de una mujer. Se nos bombardea con imágenes idílicas de bebés sonriendo, de madres radiantes, de familias felices, y se nos vende la idea de que sin hijos, una mujer está incompleta, que algo le falta. Pero ¿qué pasa cuando esa narrativa entra en conflicto con nuestras propias aspiraciones, con nuestros sueños profesionales, con nuestras prioridades personales? ¿Qué pasa cuando Demet Evita, una mujer que ha luchado por alcanzar el éxito en su carrera, se enfrenta a la pregunta de si debe o no convertirse en madre? La respuesta no es sencilla. No hay una fórmula mágica. No hay una respuesta correcta o incorrecta. La complejidad se multiplica cuando consideramos la internalización de estos mandatos sociales y el impacto que tienen en la salud mental y el bienestar general de las mujeres. La presión social es inmensa. Constantemente se nos juzga por nuestras decisiones, se nos cuestiona si somos buenas madres, si estamos dedicando suficiente tiempo a nuestros hijos, si estamos renunciando a demasiado por nuestra carrera. Se nos impone un estándar inalcanzable, un ideal de perfección que solo existe en la fantasía. Y esta presión es aún mayor para las mujeres que han alcanzado el éxito profesional. Se espera de ellas que sean madres perfectas, esposas perfectas y profesionales perfectas, todo al mismo tiempo. Se espera que puedan tenerlo todo sin quejarse, sin mostrar debilidad, sin reconocer que a veces es simplemente demasiado. Este mito de la supermujer, que aparentemente puede manejar todas las facetas de la vida con gracia y eficiencia, ejerce una presión devastadora sobre la psique femenina. Pensemos en Demet Evita, una figura pública, una mujer admirada por su talento y su dedicación. Imaginen la presión que debe sentir al ser constantemente interrogada sobre sus planes de maternidad. Imaginen los juicios que debe enfrentar al ser considerada egoísta si decide priorizar su carrera, o incompetente si decide tomarse un tiempo para formar una familia. Es una situación injusta, un doble estándar que perpetúa la desigualdad de género. La sociedad parece incapaz de concebir que una mujer pueda encontrar la plenitud fuera de la maternidad, o que su valor no dependa de su capacidad para procrear. Es un reduccionismo que ignora la riqueza y complejidad de la experiencia femenina. Y no solo es la presión externa. También está la presión interna, la que nos imponemos a nosotras mismas. Muchas mujeres sienten un fuerte deseo de ser madres, un instinto maternal que las impulsa a buscar la maternidad. Pero también sienten miedo o incertidumbre, temor a perder su identidad, a renunciar a sus sueños, a no estar a la altura de las expectativas. Se debaten entre el deseo de tener un hijo y el miedo a perderse a sí mismas en el proceso. Este conflicto interno puede generar ansiedad, depresión y una profunda sensación de culpa. Es fundamental reconocer y validar estas emociones contradictorias, y buscar apoyo profesional si es necesario.
La maternidad es un compromiso enorme, una responsabilidad que dura toda la vida. Implica renuncias, sacrificios, cambios profundos en la forma en que vivimos y en la forma en que nos vemos a nosotras mismas. No es una decisión que deba tomarse a la ligera, ni bajo la presión de la sociedad o de la familia. Es una decisión que debe tomarse con plena conciencia, con honestidad y con amor. Y la información es clave. Muchas veces la idealización de la maternidad nos impide ver la realidad, el agotamiento, la falta de sueño, los desafíos emocionales, la pérdida de autonomía. Es importante informarse sobre todos los aspectos de la maternidad, tanto los positivos como los negativos, antes de tomar una decisión. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la autonomía y del empoderamiento femenino. Cada mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Cada mujer tiene el derecho de elegir si quiere ser madre, cuándo quiere ser madre y cómo quiere ser madre. Y esa elección debe ser respetada y valorada, independientemente de lo que digan los demás. Este derecho fundamental, sin embargo, sigue siendo vulnerable a la manipulación social y a la coerción, incluso sutil. Es crucial fortalecer la educación sexual integral para que las mujeres tengan la información y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva y su futuro. No existe una forma correcta de ser mujer. No existe un camino preestablecido que todas debamos seguir. Cada una de nosotras es única con sus propios sueños, sus propias aspiraciones y sus propias prioridades. Y todas tenemos el derecho de vivir nuestras vidas de la forma que nos haga más felices, sin tener que pedir permiso ni justificarnos ante nadie. Debemos celebrar la diversidad de experiencias femeninas y dejar de imponer un modelo único de éxito y felicidad. Entonces, volviendo a Demet Vita y a todas las mujeres que se enfrentan a esta decisión, ¿qué podemos hacer para aliviar la presión? En primer lugar, debemos dejar de juzgar. Dejar de lado los prejuicios y los estereotipos, y empezar a escuchar con empatía y comprensión. Debemos reconocer que la maternidad es una elección personal, y que cada mujer tiene el derecho de tomar esa decisión libremente, sin sentirse presionada ni culpable. Este cambio cultural requiere un esfuerzo consciente para desafiar las normas sociales y cuestionar nuestras propias creencias. En segundo lugar, debemos desafiar las narrativas tradicionales sobre la maternidad. Dejar de romantizar la idea de la madre perfecta, y empezar a mostrar la realidad, con sus luces y sus sombras. Reconocer que la maternidad es un trabajo duro, que implica desafíos y dificultades, pero que también puede ser una experiencia gratificante y enriquecedora. Necesitamos plataformas donde las mujeres puedan compartir sus experiencias reales, sin filtros ni juicios, para crear una imagen más completa y realista de la maternidad. En tercer lugar, debemos exigir políticas públicas que apoyen la maternidad y la crianza. Licencias de maternidad y paternidad remuneradas, acceso a servicios de cuidado infantil asequibles, flexibilidad laboral. Son medidas que pueden facilitar la vida de las madres y los padres, y permitirles conciliar su vida familiar y profesional. Estas políticas no solo benefician a las familias, sino que también contribuyen a la igualdad de género y al desarrollo económico. En cuarto lugar, debemos fomentar la corresponsabilidad en el hogar y en el cuidado de los hijos. Dejar de sobrecargar a las mujeres con la mayor parte del trabajo doméstico y empezar a distribuir las tareas de forma equitativa entre todos los miembros de la familia. Reconocer que la crianza es responsabilidad de ambos padres, y que ambos deben participar activamente en la vida de sus hijos. Esto requiere un cambio de mentalidad tanto en hombres como en mujeres, y una mayor conciencia sobre la importancia de la igualdad de género en el ámbito doméstico. En quinto lugar, y quizás lo más importante, debemos apoyarnos mutuamente. Crear redes de apoyo entre mujeres, donde podamos compartir nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestras alegrías. Escucharnos sin juzgar, animarnos sin presionar, y recordarnos constantemente que no estamos solas. Estas redes pueden ser tanto virtuales como presenciales, y pueden ofrecer un espacio seguro para compartir, aprender y crecer juntas. La maternidad no es un éxito ni una carga. Es una elección, una decisión personal que cada mujer debe tomar con plena conciencia y libertad. Y nuestra tarea como sociedad es crear un entorno que apoye y respete esa elección, independientemente de cuál sea. Debemos construir una sociedad donde las mujeres se sientan empoderadas para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia vida, sin temor al juicio o la discriminación. Y hablando de elecciones, quiero recalcar algo muy importante.
Es totalmente válido elegir no ser madre. Es válido priorizar tu carrera, tus viajes, tus hobbies, tu tiempo libre. Es válido querer vivir una vida diferente, una vida que no incluya la crianza de hijos. Y esa elección no te hace menos mujer, ni menos valiosa, ni menos digna de respeto. La sociedad debe dejar de equiparar la feminidad con la maternidad y reconocer que existen muchas otras formas de ser mujer. De hecho, creo que es crucial que normalicemos la idea de que no todas las mujeres quieren ser madres. Dejar de presuponer que la maternidad es un deseo universal, y empezar a reconocer que existen otras formas de realización personal. Abrir el diálogo, escuchar las voces de las mujeres que han elegido no tener hijos, y aprender de sus experiencias. Sus razones son válidas y deben ser respetadas. Y no se trata de demonizar la maternidad, ni de restar valor a la experiencia de ser madre. Se trata de reconocer que la maternidad es una opción, no una obligación. Se trata de empoderar a las mujeres para que tomen decisiones informadas y conscientes, basadas en sus propios deseos y prioridades, no en las expectativas de los demás. Es hora de desmantelar el mito de la maternidad como el único camino hacia la felicidad y la realización personal. Pensemos en todas las mujeres que a lo largo de la historia han desafiado las normas sociales y han elegido caminos diferentes. Mujeres que han dedicado su vida a la ciencia, al arte, a la política, al activismo. Mujeres que han dejado un legado imborrable en el mundo, sin necesidad de ser madres. Mujeres que nos han inspirado a todas a seguir nuestros sueños, a romper barreras y a construir un futuro mejor. Sus logros demuestran que la contribución de una mujer al mundo no se limita a su capacidad para dar a luz. Y ahora, quiero hablarles directamente a todas las mujeres que están lidiando con esta presión. Quiero decirles que no están solas. Que sus sentimientos son válidos. Que sus dudas son normales. Que sus miedos son comprensibles. Y que tienen todo el derecho de tomarse el tiempo que necesiten para tomar una decisión. No se apresuren. Reflexionen. Investiguen. Busquen apoyo. Confíen en su intuición. No se dejen presionar por el reloj biológico, ni por los comentarios de la familia, ni por las expectativas de la sociedad. Escuchen su voz interior. Conecten con sus verdaderos deseos. Y tomen la decisión que sea mejor para ustedes, sin importar lo que digan los demás. Recuerden que esta es su vida y tienen el derecho de vivirla según sus propios términos. Y recuerden que la maternidad no es el único camino hacia la felicidad. Existen muchas otras formas de encontrar significado y propósito en la vida. Cultiven sus pasiones, persigan sus sueños, construyan relaciones significativas, contribuyan a la sociedad. Hay un mundo de posibilidades esperando a ser explorado. No se limiten a un solo camino. Descubran lo que les apasiona y síganlo. Y para las que han elegido ser madres, quiero decirles que las admiro profundamente. Reconozco su valentía, su dedicación y su amor incondicional. Sé que no es fácil, pero sé que es una experiencia increíblemente gratificante. Celebro su decisión y reconozco el valor de su trabajo. Y quiero recordarles que no tienen que ser perfectas. Que está bien cometer errores. Que está bien pedir ayuda. Que está bien sentirse abrumadas. No se exijan demasiado. Sean amables consigo mismas. Y disfruten de cada momento porque los hijos crecen muy rápido. La maternidad no es una competencia. No se comparen con otras madres. Cada una tiene su propio estilo y sus propios desafíos. Y para los hombres que están viendo este vídeo, quiero pedirles que sean aliados. Que apoyen a sus parejas en su decisión, sea cual sea. Que compartan las responsabilidades del hogar y del cuidado de los hijos. Que reconozcan el valor del trabajo de las mujeres, tanto dentro como fuera del hogar. Y que luchen por un mundo más justo e igualitario, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades. Su apoyo es fundamental para crear una sociedad donde las mujeres se sientan empoderadas y respetadas. Para profundizar en la idea de la autonomía, es crucial que las mujeres tengan acceso a recursos que les permitan tomar decisiones informadas. Esto incluye no solo la educación sexual integral, sino también el acceso a información sobre planificación familiar, opciones de fertilidad y servicios de salud mental.
Además, es importante que las mujeres tengan independencia económica para que no se sientan obligadas a tomar decisiones sobre la maternidad por razones financieras. En resumen, hemos explorado la compleja presión que enfrentan las mujeres en torno a la maternidad, especialmente aquellas que han alcanzado el éxito profesional. Hemos hablado de cómo la sociedad, la familia y las propias expectativas pueden generar una carga que dificulta la toma de decisiones. Hemos resaltado la importancia de la autonomía, del empoderamiento femenino y del respeto por las decisiones individuales. Hemos recordado que no existe una forma correcta de ser mujer y que la maternidad es una elección, no una obligación. Y hemos animado a las mujeres a apoyarse mutuamente, a desafiar las narrativas tradicionales y a luchar por un mundo más justo e igualitario. Es un viaje continuo hacia una sociedad más equitativa y respetuosa. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que haya sido útil e inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cómo han experimentado la presión en torno a la maternidad? ¿Cuáles son sus consejos para las mujeres que están lidiando con esta decisión? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Sus comentarios son valiosos y contribuyen a crear una comunidad de apoyo y aprendizaje. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan con sus amigas y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Recuerden, ustedes son increíbles, valiosas y merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Hasta la próxima. Y no olviden que su voz importa y su historia merece ser contada. Adiós.